Buenas, en este tutorial vamos a ver cómo instalar el WordPress desde cero en nuestro ordenador local. ¿Vale? Lo primero que necesitamos es tener un servidor web y un servidor de bases de datos. El servidor web de por sí tiene que ser capaz de ejecutar PHP. Entonces, para eso vamos a usar un paquete de servidores que se llama XAMPP. Por defecto podemos ir a la misma página. En Google buscamos XAMPP con doble P y el primer resultado que nos sale es ya directamente la página web. Nos lo podemos descargar para Windows o para Linux, si queremos hacerlo desde Linux, y le damos en Download, descargas, al XAMPP. Directamente nos descargamos el instalador, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, por lo cual lo ejecuto y lo vamos a instalar rápidamente. Por defecto nos lo va a instalar en el directorio raíz de C, en el directorio XAMPP. Bien, parece que ya está acabando. Una vez acaba, nos hace unas preguntas, le decimos que sí a todo y nos abre el panel de control del XAMPP, que es este panel de control. Los servidores que nos interesan son el Apache, que es el servidor web, y MySQL, que es el servidor de bases de datos. El WordPress necesita tanto el servidor web como el servidor de bases de datos. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es bajarnos el WordPress. Para ello vamos a ir a la página oficial de WordPress, que es wordpress.org. Una vez dentro de la página, descargamos la última versión, que es la 3.2.1 en este momento. Le damos a Download y directamente nos la descargamos. Yo ya la tengo descargada aquí. Bien, entonces, teniendo ya el WordPress y el XAMPP instalado, lo primero que necesitamos es tener una base de datos en blanco para que el WordPress se instale. Entonces, vamos al panel de control de XAMPP, arrancamos MySQL, le damos al botón Start y pulsamos en la pestaña Admin, lo cual nos va a redirigir. Una vez dentro de PHPMyAdmin, si el idioma no está en castellano, lo cambiamos a castellano, aquí en el desplegable que pone Language, cambiamos a español. Ya tenemos todos los menús en español. La verdad es que PHPMyAdmin es una herramienta muy utilizada por cualquier webmaster. Aquí podemos ver toda nuestra base de datos, exportar todos los datos si queremos cambiar de hosting o subirlo a internet, importar, crear bases de datos, borrarlas, ejecutar código SQL, etc. Bien, en nuestro caso solo queremos crear una base de datos nueva para WordPress. Entonces, en bases de datos, creamos una base de datos que, siendo originales, vamos a llamar WordPress y le damos al botón de crear. Ya en la parte izquierda, aquí vemos que está la base de datos de WordPress. Obviamente está vacía, que es como la queremos en particular. Bien, ya tenemos todo lo necesario para instalar la base de datos. Bien, el XAMPP, como he dicho anteriormente, se ha instalado en la ruta C XAMPP. Y teníamos un servidor web que se denomina Apache. Bien, todo servidor web tiene un directorio del cual cuelgan la página principal del servidor web en sí. Entonces, por defecto, el directorio raíz del servidor web está dentro del directorio XAMPP en htdocs. Esa sería la página que carga por defecto si pusiésemos un navegador localhost, que es como la dirección de nuestra máquina, el nombre de nuestra máquina. Bien,
Pues el WordPress lo vamos a instalar en una carpeta que vamos a llamar también, por ser originales, WordPress dentro de htdocs. Dentro de sham htdocs creamos la carpeta WordPress. Y aquí dentro es donde hay que descomprimir el paquete WordPress que nos hemos descargado anteriormente de wordpress.org. Entonces yo tengo en descargas, aquí al final del todo, vamos a bajar, tengo el WordPress, lo copio y me voy a sham htdocs y en mi caso lo voy a pegar aquí directamente en htdocs. ¿Por qué? Y voy a eliminar el directorio WordPress. Porque el fichero comprimido ya de por sí tiene la carpeta WordPress dentro. Entonces, directamente, si le damos con el botón derecho a extraer aquí, ya se va a extraer todo el paquete de WordPress en la carpeta WordPress. Bien, decíamos que localhost por defecto es el equivalente al directorio htdocs. Entonces, si queremos acceder a nuestro sitio WordPress, tenemos que poner además la ruta del directorio en la que está el paquete. Es decir, tendremos que poner localhost /WordPress. Y sería como si estuviésemos dentro de htdocs en la carpeta WordPress. Y nos carga la página web con el nombre index.php o index.html que hay en esa carpeta. Por defecto el WordPress detecta que no está instalado. Entonces, la primera vez que lo cargamos, la página web del WordPress, él ejecuta la instalación, que es en lo que estamos ahora. En el primer paso, simplemente nos pide que no encuentre ningún fichero de configuración del WordPress. Entonces, nos dice que hay que crear uno. Él lo crea automáticamente cuando le damos al botón de crear un fichero de configuración. Create a configuration file. Bien. El siguiente paso simplemente nos está comentando lo que se necesita, los datos que voy a necesitar para instalarlo. El nombre de la base de datos que hemos creado previamente, que se llama WordPress. El nombre de un usuario que tenga privilegios sobre esa base de datos y la contraseña de ese usuario. Entonces, el usuario y la contraseña de MySQL que viene por defecto cuando se instala el sham, ¿vale? El MySQL tiene un usuario y una contraseña por defecto. El usuario es root y la contraseña es vacía. Entonces, pasamos al siguiente paso y hay que introducir todos los datos que nos pide. El nombre de la base de datos, que está bien puesto ya, WordPress. El nombre de usuario, que es root, ¿vale? Y el password, que es vacío. Esto funciona así en el sham. Viene así por defecto en el sham. Si instalamos MySQL por nuestra cuenta o en otro servicio, en otro paquete, en otro sitio, tendremos que informarnos cuál es el usuario y el password del administrador de la base de datos. Y luego el host en el que está instalada la base de datos, que está bien puesto porque es nuestra máquina local, que por defecto siempre se llama localhost. El prefijo de la tabla es simplemente que todas las tablas de la base de datos van a tener WP y guión bajo para indicar que esas tablas pertenecen a WordPress. Lo dejamos así. Le damos al siguiente. De acuerdo, ha ido todo bien. Si hubiese ido mal, hubiese habido algún fallo, te lo dice. Implicaría que en alguno de los datos nos hemos equivocado. Y le damos a ejecutar la instalación. Vale, necesitaremos primero, ya va a configurar nuestra web de por sí, lo que es el título
de la página web. En nuestro ejemplo vamos a llamarlo blog florido. Bueno, vamos a poner F1 Racing. Vamos a usar esa temática. Luego, el nombre del usuario administrador. Bien, por seguridad es importante siempre cambiarlo siempre que se pueda. Obviamente, para recordar, podemos usar admin y como contraseña admin sin ningún problema. Pero siempre es conveniente cambiar el nombre de usuario porque estamos dando facilidades. Todo el mundo, la primer nombre de usuario que va a probar a la hora de intentar entrar en nuestro sitio va a ser admin, porque sabe que por defecto es ese. Entonces siempre es conveniente cambiarlo. Yo lo voy a dejar así, pero es conveniente cambiarlo. Y como password, ponemos un password, el que sea, very weak en mi caso, y un correo que sea el correo del usuario administrador. Si tuviésemos activado el servidor de correo, sería el correo que enviaría todos los mensajes y el que los recibiría. Entonces, info, por ejemplo, f1racing.com. Y ya le daríamos por último a instalar WordPress. Y ya está instalado. Así de sencillo, en un momentito. Bien, vamos a ver el sitio de WordPress. Le damos a login y ponemos nuestro usuario, que es admin en mi caso, que no debería serlo, y la contraseña, que deberíamos de recordarla. Entramos dentro y esta es la parte de administración de nuestra página web ya creada. Si queremos ver la página web, le podemos dar aquí directamente, arriba del todo, al lado del logotipo de WordPress, donde pone el nombre de nuestro sitio, y podemos abrirla. Yo le voy a abrir una pestaña nueva para ver cómo es ya de base. Esta es nuestra página web ya básica. Sin más, ya tiene de ejemplo un par de páginas sencillas, se puede poner comentarios, etcétera. Como vemos también en la parte de arriba, tenemos un menú porque estamos logados como administradores. Entonces directamente podríamos añadir páginas, imágenes, añadir un usuario, cambiar el tema desde aquí directamente, aunque siempre es conveniente hacerlo desde el panel de administración. Bueno, pues con esto hemos visto cómo instalar un WordPress básico.